Padre, en el nombre de Jesús y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, de Elohim, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, vengo delante de ti una vez más, Señor, para clamar a la voz de la sangre de Yeshua, para clamar a la voz de la sangre de Jesús, para que me perdones, para que me laves, para que me limpies. Y ahí donde tú estás, comienza a pedirle perdón a Dios por lo que solo Él y tú sabes. Señor, te pido que de la misma manera que me estás lavando, perdonando y limpiando a mí en esta hora, donde vengo a buscar tu presencia, a leer tu palabra, a ser bendecidos por ella, Señor, de la misma forma lo hagas con todos aquellos que han comenzado a escuchar este audio. Y así, Señor, en unidad, no tengamos estorbo, ni para leer tu palabra, Señor, ni para amar tu palabra, ni para aprender de tu palabra, para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, ayúdanos, porque necesitamos que nos escuches a diario. Necesitamos que nos escuches porque también venimos para que nuestra oración llegue a ti y no tenga estorbo. ¿Sabes? Este primer libro de Crónicas fue escrito para los exiliados que regresaron a Israel después de su cautiverio, porque fueron cautivos. Si te sabes la historia, te vas a dar cuenta de que el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio en Babilonia. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? De Daniel y de sus 3 amigos quienes fueron llevados desde temprana edad cautivos. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Aquellos mismos hombres que fueron cambiados, esos nombres, por otros nombres babilónicos. A Daniel lo llamaban Belsasar. A Ananías lo llamaban Sadrach. Misael era llamado Mesac y Azarías Abed-Negó. Pero bueno, este es un tema bien interesante también y ojalá pudieran hacer el estudio del libro de Daniel, ya que es un libro profético, es uno de los libros de los últimos tiempos. Ojalá pudieran hacer el estudio de este gran libro. Es una gran revelación de los últimos tiempos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, aquella que es la misma de ayer y para ellos en ese tiempo, pero es la misma de hoy para nosotros en este entonces. Y será por siempre hasta el último día, Señor. Y la leemos en el nombre del Padre, la leemos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En Primera de Crónicas 12:32 que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Amén. Sabemos que la tribu de Isaacar era mucho más numerosa, solo que acá se da referencia a 200 jefes que eran entendidos en los tiempos, eran expertos en ello, y lo que se les iba revelando a ellos por su entendimiento inigualable, ellos mismos lo iban pasando y lo iban compartiendo con las demás tribus con respecto a lo que ellos debían hacer o con respecto a lo que ellos mismos debían encarar en esos tiempos.
Los hijos de Isaacar tenían un gran discernimiento. Ellos tenían una gran sabiduría. Pero a diferencia de ellos, en ese entonces, ahora nadie quiere creer. No quieren escuchar. Y peor aún, nadie quiere obedecer. Cuando los hijos de Isaacar en ese tiempo le hablaban a las demás tribus con respecto a lo que se les revelaba a ellos, en ese tiempo las demás tribus escuchaban. En ese entonces nadie quiere creer, nadie quiere escuchar. Y peor aún, nadie quiere obedecer. Como obedecían los hijos de Isaacar y respetaban las demás tribus a estos hombres, porque sabían el don que ellos tenían de parte de Dios. ¿Sabes? Estamos en tiempos difíciles, donde el más pequeño y desde el más pequeño hasta el más grande va a tener que tener un grado mínimo de entendimiento y de discernimiento, porque los tiempos son difíciles. ¿Y para qué? Para enfrentar lo que ha de venir. ¿Qué es el entendimiento? Esto tiene que ver con discernir, con entender, con percibir, comprender, considerar, prestar atención para entender y darnos a entender con inteligencia y con sabiduría, con muchas más cosas. Pero esto es lo que básicamente quiere decir entendimiento. Y esto era una habilidad en los hijos de Isaacar para anunciar todo al pueblo de Dios en esos tiempos. Pero ellos eran reconocidos y respetados. Ahora ya nadie quiere respetar a nadie. Ahora nadie tiene mayor discernimiento. O son muy pocos los que adquieren el discernimiento. Porque vemos a los hijos de Dios en lugares inapropiados, aún haciendo cosas incorrectas, con personas que en vez de predicarles el mensaje de salvación, les vemos convirtiéndose a ellos. Y esto es por falta de discernimiento, que a lo bueno están llamando malo y a lo malo están llamando bueno. Vemos esposos que en vez de ser cabezas no llegan ni a ser cola. Vemos hijos rebeldes levantándose contra sus padres. Pero todo esto está escrito. No quieren ejercer aquellos hombres en sus casas como cabeza. No quieren ejercer su sacerdocio en sus hogares. También estamos viendo a mujeres que no son idóneas, sino erróneas, dando mal ejemplo a sus hijos y aún irrespetando a esos esposos en casa y hasta maltratando a esos esposos. Estamos mirando a hijos llenos de soberbia, rebeldía, pasando por encima de la autoridad, muchas veces de sus padres, sin respeto, sin pudor, desvergonzados en todo. Y así vemos el prototipo del hogar de estos últimos tiempos, con unos corazones endurecidos, sin amor, faltos de perdón, resentidos. Vemos a un Padre Santo y amado cambiando un poco del hogar. Vemos también a presidentes de las naciones obrando incorrectamente. Padre, perdónales a ellos también, como nos has venido y nos estás perdonando a nosotros. Estamos viendo al presidente de una nación obrar sin el más mínimo temor de Dios. Si no, miremos la constitución en los países, están llenas de banalidades y corrupción, cuando debería de ser lo que nos define en nuestros derechos y libertades como ciudadanos. No libertinaje. No quiero que confundamos el libertinaje con la libertad a la cual Cristo nos llamó, aún como naciones.
Podríamos también añadir los cambios en el clima, los desastres naturales, terremotos, tsunamis, el desempleo, el caos y la destrucción que hay y podemos observar a nuestro alrededor. Vamos en decadencia acelerada. La economía mundial colapsa. Las enfermedades de todo tipo, aún extrañas y desconocidas por las medicinas que aún están tomando sin ser medicados. Padre, estamos viendo extrañas enfermedades que aún la medicina no puede encontrarle un medicamento eficaz. Y para ser más claros en todo esto que les estoy describiendo, en la Biblia nos dice el Señor, vienen días en que los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, el homosexualismo y el lesbianismo. Esos son muestra de las profecías finales. La pornografía, el desorden sexual, el adulterio, la fornicación, las orgías, las borracheras, la perdición, la droga de todo tipo, porque ya existen drogas de todo tipo. Bendito Dios. El satanismo ha aumentado terriblemente y una cantidad de cosas que, créeme, no alcanzaría en este audio para mencionarlas. La mentira, el engaño, la traición, el odio, la amargura, el suicidio sí que ha aumentado en estos últimos tiempos. La depresión, todo esto y mucho más lo ha traído una apostasía que ya está dentro de nuestras iglesias y dentro de los hogares de los hijos de Dios. Qué tristeza, Señor. ¿Y qué vamos a hacer tú y yo con todo esto? Cuando Dios nos manda a ser entendidos en estos tiempos como los hijos de Isaacar, ¿qué vamos a hacer? Si tú y yo leemos a Mateo 24, verso 3, por ejemplo, sé que muchos lo han leído ya, pero si leemos a Mateo 24, 3 en adelante, podríamos leer las señales antes de un fin. El verso 29 dice: la venida del Hijo del Hombre, y todo lo que dije anteriormente está ahí en Mateo 24. Pero créeme que Dios no quiere que leamos por leer su palabra. ¿Sabes por qué? Porque su palabra nos tiene que transformar, nos tiene que levantar, sanar, libertar, nos tiene que llenar de amor. Su palabra nos ama, su palabra nos abraza y nos salva. Su palabra es viva y es eficaz, y su palabra es poderosa. Quiero que sepas algo más. Antes de que David fuera el rey, Dios mismo le permite en su escondite, porque recordemos que él estaba encerrado por causa de Saúl, estaba huyendo, estaba escondido, pero Dios mismo le permite rodearse de personas valientes, ayudadoras de la guerra. Bendito Dios. Eran personas con cualidades y atributos específicos y muy convenientes para ser parte del ejército de David, que era el ejército mismo de Dios. Y entre ellos, ¿quién crees que estaban? Los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar eran, recuerda, entendidos y expertos en los tiempos. Y así podían distinguir las oportunidades que se iban presentando para actuar inteligentemente y sabiamente en esos tiempos y para ese entonces específico. Ellos sabían qué era lo que el pueblo debía de hacer y en qué momento lo tenían que hacer. Y mi llamado hoy, en este audio, es que así como los hijos de Isaacar, así como esos hombres, también nosotros pidamos a Dios el espíritu de estos hombres sobre nosotros, para que con discernimiento dado por el Espíritu Santo de Dios sepamos lo que debemos de hacer, y debemos de hacer ya, ahora,
porque no estamos con tiempo suficiente, créeme. Nos estamos acercando a la hora del retorno eminente de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos ni día ni hora, no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda. Bendito Dios. Y nos tenemos que levantar como estos hombres para que aprovechemos las oportunidades que el mismo Jesús nos está dando y nos va a dar. Para que oremos, para que clamemos, para que ayunemos, para que busquemos el rostro de Dios y le busquemos a Él mientras lo podamos hallar. Y así toquemos el corazón de nuestro Padre, que nos ha enviado a Jesús, porque no quiere que sus hijos nos perdamos. Él no quiere que ni tú que me estás escuchando ni yo nos perdamos, sino que vengamos a un arrepentimiento genuino y verdadero. Vengamos a ser entendidos como los hijos de Isaacar y vengamos arrepentidos y dejemos lo que tengamos que dejar de un lado para hacer solamente lo que Él nos manda hacer en estos tiempos. No sé qué está pasando. No sé lo que está pasando con tu vida en esta hora. No sé qué estás pasando tú que me estás escuchando, pero por favor no sigas siendo oidor omiso de la palabra de Dios. No sigamos siendo oidores de la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Lo dice en Santiago 1:22. No siendo solamente oidores, sino hacedores de su palabra. De la palabra de Dios, que no te quiere llenar de miedo, créeme, pero sí quiere advertirte y advertirnos para que nosotros mismos advirtamos a otros de que la puerta de la gracia se cerrará. Y no nos engañemos, como dice esta palabra que les acabo de leer, engañándonos a nosotros mismos, pues Él busca hacedores y cumplidores de su palabra, que es poderosa, que tiene sabiduría, discernimiento, inteligencia y conocimiento de todas las señales que hay frente a nuestros ojos, que hay frente a nosotros. Y tenemos que estar inmersos en su palabra para estar atentos y entendidos y saber cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en estos días, alertando, previniendo en amor y respondiendo con paz a las preguntas que muchos tienen, así como nosotros también las hemos tenido. Por eso mi oración hoy es en este momento: Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no temer. Y más cuando tú mismo nos enseñas y nos aseguras que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 28. Aunque todo esto tenga que acontecer, tú vas a derramar sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu, porque también lo has prometido, Señor, con mayor poder, con mayor gloria. Y veremos tu bondad acá en la tierra de los vivientes, porque si no, créeme que tú y yo ya hubiéramos desmayado también. Veremos tu bondad acá en la tierra, Señor, y disfrutaremos de tus promesas y bendiciones. Contaremos de tus maravillas. Por eso, Señor, declaro que no moriremos sin antes de que tú manifiestes todas tus promesas en nosotros. No moriremos antes de tu tiempo, Señor, nosotros tus hijos. Y así veremos tú y yo. Así veremos y para que cada uno veamos y oigamos lo que tú vas a hacer con nosotros, con nuestros hogares, con nuestras generaciones. Bendito y poderoso eres tú, mi Señor. Padre, hoy oro para que así veamos
lo que veamos. Así oigamos lo que oigamos también, Señor. Aún pasemos por lo que pasemos, tu brazo nos sostiene, tu brazo nos sostenga. Porque nosotros no vivimos por el sistema de este mundo, Señor. No temerá nuestro corazón porque nosotros no vivimos conforme al sistema de este mundo. Nosotros vivimos y viviremos hasta el fin por el sistema del reino de Dios. Y declaro que nada nos apartará de tu amor. Nada nos apartará de tu amor. Y que el discernimiento que nos darás desde ahora en adelante, ahora mismo el que estamos recibiendo por medio de escuchar este audio, nada nos hará ser más entendidos de lo que tú quieres que seamos, porque lo vamos a lograr. Vamos a ser entendidos como los hijos de Isaacar en estos tiempos donde es tan necesario ser guiados por el Espíritu Santo de Dios con la sabiduría de lo alto. Bendito Dios, bendito eres tú, Señor. Entendidos en estos tiempos donde no perderemos oportunidades, porque nos has dado ya demasiadas oportunidades, y te serviremos, te buscaremos tu rostro, estaremos en tu presencia, leeremos tu palabra, la Biblia la vamos a leer de día y de noche, para que tú nos exhortes, para que tú nos prevengas y nos llenes de tu aliento, de tu poder y de tu unción, aplicándola a diario a nuestras vidas, a nosotros mismos. Haremos oraciones personales, colectivas, familiares, a nivel de iglesia, por nuestras iglesias, por nuestros pastores, Padre, por nuestras familias, por nosotros mismos, por los ministerios. Vamos a orar y a clamar por nuestros pastores poderosamente. Oraciones aún por el gobierno. Vamos a hacer como mujeres y hombres entendidos por los gobiernos de nuestras naciones, por Israel, por las naciones de la tierra. Y este gran conflicto bélico que estamos viviendo, que marca las profecías finales. Padre, en eso es lo que tú nos vas a hacer entendidos. Sirviendo, Señor, a nuestra iglesia de manera fiel y verdadera. Y aún fuera de ella también, Señor, permitiendo, Señor, que tú nos hagas instrumentos tuyos, que seamos usados para tu gloria, para tu obra, para tu reino, Padre. Esto nos mantendrá sumergidos en el río de tu Espíritu y conectados a la fuente que eres tú, a esa fuente inagotable que nos dará la inteligencia, que nos dará la revelación de tu palabra, el discernimiento y la sabiduría que tú que me estás escuchando y yo vamos a necesitar para lograr ser como el ejército de David, valiente, entendidos como los hijos de Isaacar. Padre, tu palabra es bien clara en Colosenses 2:3, que dice: en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre, para que estos tesoros estén en nuestras vidas. Mira, yo no sé tú si te das cuenta de la hora, como va de avanzada en el reloj de Dios, en el kairos de Dios. Yo no sé tú si te estás dando cuenta o si estás apercibido de estos tiempos. Le pido al Ruach HaKodesh de Elohim, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, porque hay mucho por hacer. Hay muchos también que siguen viviendo y llevando la vida como si nada de esto estuviera por acontecer. Señor, tú vienes pronto por tu iglesia sin mancha y sin arruga. Tú vienes pronto por tu iglesia, Señor, santa. Y aunque no sepamos, como lo dije anteriormente, aunque no sepamos el día ni la hora, pero tú hablaste de las señales que ya se han cumplido y se han venido cumpliendo ante nuestros ojos antes de que todo esto acontezca. Ayúdanos a ver
y entender todo este panorama profético, Señor, que está tan claro, Señor, y cumpliéndose al pie de la letra frente a nuestros ojos. Para que así, Señor, estemos prevenidos y haciendo lo correcto. Para que así no perdamos más tiempo y no paremos de orar sin cesar. No paremos de vigilar en las vigilias de la noche, en la primera vigilia, en la segunda vigilia, en la tercera vigilia, en la cuarta vigilia. Que no paremos de interceder por aquellos que no lo han logrado contigo, Señor, todavía. Y para que vivamos nosotros en honestidad y en integridad, en santidad, sin la cual nadie te podrá ver. Espíritu Santo, haz de nosotros hombres y mujeres de oración, de guerra. Haz de nosotros hombres y mujeres de la palabra, entendidos con lo que acontece, Señor, para que no perdamos más tiempos en cosas vanas, en la televisión, en las modas, en las famas, en chismes, en enredos, en murmuración, en faltas de perdón, en odios, en contiendas, en iras, en pleitos, para que no perdamos más tiempo, Señor, nosotros en cosas que solamente nos están distrayendo, para que perdamos velocidad contigo. Ayúdanos, Señor, a que no perdamos el tiempo en cosas, en mundanalidades. Y en vez de vivir en amor, en oración, en constante paz, Señor, unos por otros, orando unos por otros, clamando unos por otros, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, del cielo, no en las de la tierra. Que seamos esa voz que clama en el desierto, como lo fue Juan el Bautista, Señor, haciendo camino para el que había de venir y el que ha de venir, Señor. Que seamos esa voz que clama en el desierto, preparando el camino para la venida de mi Rey, para la venida de Yeshua HaMashiach. Porque ser entendidos como los hijos de Isaacar es ser adoradores, oradores, es vestirnos ya con esas vestiduras blancas como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad que hace falta tanto en estos tiempos, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, que no es fácil, y perdonándonos los unos a otros, que tampoco es fácil, ayudándonos unos a otros, y sobre todo vestidos y revestidos de tu amor, que es el vínculo perfecto, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, Señor. Que la paz tuya gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Seamos agradecidos. Dios ama al que tiene un corazón agradecido. No solamente con Él, sino con aquellos que también han sido usados por Dios para bendecirnos. Tenemos que tener un corazón lleno de amor, de paz y agradecimiento los unos por los otros, y ser agradecidos con el Rey, con Dios. Padre, que tu palabra, oh Dios, more en nosotros en abundancia, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, escuchen muy bien esta parte, y todo lo que hagamos por Dios, bendito sea la palabra, y todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él,
Como dice Colosenses 3:12 al 17, Señor, y que de esta manera estemos alineados con tu discernimiento, preparados y alertas para la venida de nuestro Rey Jesucristo. Maranata, Maranata, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, gloria a Dios y aleluya. Amén. Y está perfeccionando nuestro Señor y preparando a un pequeño remanente y edificando al cuerpo de Jesús. Ahora yo oro para que reciban de parte de Dios sus milagros. Aquellos por los que han venido clamando y creyendo, quizás unos hace tiempos, quizás no hace tanto tiempo, pero reciban sus milagros. Aún creyendo en que aquellas cosas que hemos venido clamando se manifestarán para este entonces. Pero sepan que Dios sorprenderá a sus hijos, aquellos que han pasado por cosas duras y han pagado un precio, que han lavado sus vidas y cambiado sus vestiduras, por aquellos que han sido en los tiempos que estamos viviendo entendidos, prevenidos y preparados para formar parte de un ejército en el cual no todos van a formar parte, sino los que se rindan a Dios y mantengan su fe únicamente en su palabra, en Jesucristo, en su Hijo. Pues esto no se trata ni de ti ni de mí. Esto no se trata de ninguno de nosotros, Esto se trata de Jesús. Esto se trata de lo que podamos lograr conseguir para Jesús. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata del Mesías. Esto se trata de Jesús de Nazaret, del Rey. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas nuestras cosas, sobre toda nuestra familia, sobre todas las personas. Y que también amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se trata de buscar la paz y de seguirla. No es fácil esto tampoco, pero se trata de buscar incansablemente la paz y seguirla. Se trata de callar y de perdonar, de abrazar, de tolerar, de ayudar. Se trata de reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo y de reconciliarnos los unos a los otros. Y arrepentidos se trata de esto, de reconciliarnos con los hombres. Se trata de orar sin cesar, sin parar, como atalayas. Se trata de pagar el precio hasta el último día de nuestra existencia por vivir en obediencia, en santidad. Todo esto se trata de eternidad. Por Dios, tú que me estás escuchando, esto se trata para dónde queremos y para dónde vamos a ir. Porque nada de esto dejará de pasar, pero tú y yo podemos marcar la diferencia. Tú que me escuches eliges, o yo elijo. Nosotros vamos a elegir, o entendidos como los hijos de Isaacar, o distraídos y desatendidos. No se trata de ti ni de mí, se trata de Jesús, el Hijo de Dios. Se trata de dónde y con quién pasaremos nuestra eternidad. Espero que reflexiones en esto y quieras ser como yo decido ser en esta hora, entendidos en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Me desato de toda distracción
y decido ser entendida en los últimos tiempos. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo con toda bendición de lo alto. Declaro que lo bueno, lo santo y lo puro está sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu vida. Y declaro que la bendición del Santo permanece sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.